Muy buenas, bienvenidos a Normaland. No sé si sabíais, yo no lo sabía, que la isla japonesa de Okinawa es una de las pocas zonas del planeta donde viven más personas que han alcanzado y superado los 100 años de edad. Sin duda, su estilo de vida y su actitud positiva ante la vida ha posibilitado este admirable logro. Conocer a una de estas personas puede resultar enternecedor y emocionante. El manga Eterno Yoshio nos brinda esta posibilidad. Si bien es una historia de ficción, su relato es tremendamente verosímil. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Su autor, Joance, es un mangaka nacional que nos ha conmovido con este bonito manga. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por sentarte en nuestra mesita de Normaland. Encantado. Y también está con nosotros, nos acompaña la editora de este manga, Anabel Espada. Anabel, ¿cómo estás? Hola, José. Encantada, como siempre, de estar aquí. Y como viene siendo habitual, siempre que presentamos un cómic, un manga, donde están el autor y el editor, en este caso la editora, Anabel Espada, le pedimos que nos presente a la editora el título. ¿Qué nos podrías contar sobre Eterno Yoshio, Anabel? Pues como bien has dicho, es una historia enternecedora. Yo le encuentro hasta quizá un puntito de realismo mágico, porque estamos siguiendo a la vida de Yoshio, que es un niño que sufre en sus carnes la guerra al final de la Segunda Guerra Mundial, porque vive en Okinawa, que fue una de las zonas del archipiélago japonés del frente del Pacífico que más lo sufrió. Después de la guerra vivió la posguerra, que a veces es casi como que peor todavía, porque pasaron mucha hambre, muchas dificultades. Su familia, pues bueno, sufrió la guerra. Él aún así perseveró, acabó haciéndose médico, y lo que nos intenta transmitir este libro es el concepto del Ikigai, que es algo que para muchas culturas asiáticas es como de, bueno, normal, ¿no? El Ikigai, sí, todos tenemos de esto, pero que para muchos de los occidentales nos parece un concepto un poco extraño, que es básicamente el tener un objetivo en la vida, algo que te haga levantarte por la mañana y, como decía Marie Kondo, pues que te dé placer, que es un poquito, está todo relacionado con lo mismo, es el tener algo que te haga levantarte por la mañana y que te haga no tirar la toalla. Y de hecho creo que es lo que nos quiere transmitir Yoshio, porque Yoshio es una persona súper optimista, súper positiva. Como digo, tiene una vida que no es fácil, pese a que es una vida normal y corriente. Es un médico de pueblo, como quien dice, que se preocupa de sus pacientes e intenta instaurarles ánimos de vida saludable en una época en la que quizá eso era algo un poco raro. Pero no tira la toalla y sigue ahí, y sigue en pos de lo que sería la eternidad, de ahí el título, o la longevidad. Y ahora es cuando el autor me mira y dice, no, de verdad, es que esto yo no iba de esto el libro, pero guay. Joan, ¿ha dicho la verdad, Anabel? Lo ha explicado, vamos, mejor que yo y mejor que nadie. O sea, que poco más que añadir. Yo te quería preguntar, ¿qué te motivó a ti a crear este libro? Pues mira, tan simple como, bueno, yo había hecho Kazan ya previamente con Norma, y bueno, cuando terminas un proyecto te encuentras otra vez con la página en blanco y tienes que empezar una historia nueva. Entonces le di muchas vueltas de qué podía hacer, si cambiar de género y tal. Entonces al final opté por tirar de lo que siempre se dice de que haz lo que te gusta, ¿no? Entonces, como yo soy una persona bastante obsesiva cuando me gusta algo, pues dije, oye, hace muchos años que estoy como obsesionado literalmente con la longevidad y la gente mayor y las zonas azules y tal. Entonces dije, bueno, ¿y si planteo un manga sobre esto? Oye, pues me sentiría cómodo haciéndolo, ¿no? Y surgió así, y la verdad es que planteé un guión y planteé unos personajes y tal, que fue lo que le envié a Anabel, con el miedo de que, hostia, no sé si lo vería un poquillo raro, claro, porque un manga así, sin un villano o una historia shonen, el típico manga, ¿no? Y dije, bueno, no sé, vamos a probar. Y bueno, Anabel y Oscar se lo leyeron y bueno, les pareció bien. Y nada, entonces para adelante y súper cómodo haciendo esta historia, la verdad. Yoshio, que es el protagonista, digamos, la figura central, y ya veréis cuando lo leáis que es una
es un personaje que rápidamente te seduce y te cautiva. Yoshio tiene muchísimo carisma y aparte tiene una biografía muy extensa, una biografía en la que además hay experiencias un tanto dolorosas, ¿no? ¿Cómo trabajaste la caracterización de este personaje? Un personaje que además, pues claro, tiene que evolucionar durante toda su historia. ¿Le dedicaste mucho tiempo a crear mentalmente la figura de Yoshio para luego plasmarla en el libro? Sí, una de las partes más chulas y más necesarias para crear una buena historia es que el personaje, al menos el principal, tenga un carisma y tenga una, no sé, una energía o algo que te haga sentir, pues ya no empatizar con él, sino, pero bueno, que te haga sentir algo, ¿no? Entonces que sean particulares y tal. En el caso de la construcción de Yoshio, pues fue bastante simple y solo tuve que mirar cómo eran los habitantes de Okinawa. Si tú ves a una persona mayor de Okinawa, realmente es una persona que como sería Yoshio, ¿no? Es una persona alegre, son felices, muy simpáticos, humildes. Entonces, esa bondad me chocó bastante en los tiempos que corren, porque, a ver, hay de todo, pero tienen una, no sé, es algo admirable, ¿eh? Tienen una visión de la vida muy limpia y desde luego yo me quedé con eso. Dije yo que Yoshio tenía que ser así, bondad pura y dura. Atendiendo a la vida de Yoshio, podemos encontrar en este cómic un gran canto a la actitud positiva ante la vida, es fundamental, como tú bien estás comentando, pero también una defensa importante, un alegato hacia la actividad física, hacia la vida saludable. Era uno de los mensajes que tú querías transmitir, era que los lectores tomaran conciencia de cómo vive la gente en Okinawa para ver si somos capaces también de adoptar esas costumbres suyas aquí. Sí, no quería que fuera un manual como tal, porque para eso ya hay libros divulgativos mejores que lo explican muy bien. Pero bueno, aprovechando que tenía que explicar esta historia, pues pensé que poner estos puntos de estos hábitos que tienen los habitantes de Okinawa, pues bueno, pues si le puede nutrir al lector y decir, ay, pues puedo aplicar esto, puedo aplicar lo otro. Pues eso que se llevan, ¿no? Entonces pienso que siempre aportar cosas buenas es necesario, entonces sí, pensé, pues voy a poner cada capítulo, pues está un poco fragmentado así, como cada capítulo tiene un poquito de, este se centra en una cosa, esta en otra, siempre con la historia por delante, que no se viera tampoco que fuera, no sé, ahora nos mete aquí el Hara Hachibu sin ton ni son, no, siempre siguiendo la historia de Yoshio, cómo lo consigue, por qué lo hace y tal. Sí, eran mensajes bueno, que el lector se puede llevar para él y si los aplica, pues maravilloso. Y ahora que mencionas que, porque es verdad que está muy bien hilvanado la inclusión de este tipo de elementos, de conceptos, de mensajes en la historia, y que lo tuviste muy presente, ¿resultó laborioso llegar a ese resultado de integrar de una manera tan cómoda el mensaje dentro de una historia que abarca tanto? Sí, fue un reto porque, claro, había como dos historias paralelas, o sea, como dos guiones paralelos. Por un lado había la vida de Yoshio, que pues bueno, él va viviendo y le van pasando cosas, ¿no? Luego incorporar esos hábitos, pero que no se notase tampoco forzado, ¿no? Crear esa neutralidad, sí, claro, tienes que trabajarlo, ¿no? Nada es espontáneo y nada es... Luego también hay unos tiempos o sea, hay unas décadas y hay unos tiempos físicos, ¿no? Que claro, en cierta década no existía no sé qué o no existía no sé cuánto, ¿no? Era cuadrarlo todo porque, claro, al estar basado en hechos reales, pues no puedes inventarte las cosas así como así. Tienes que respetar muy bien cuándo se instauraron las cosas y por qué, y bueno, después de una guerra, que bueno, pues que no surgió nada de la nada. Entonces sí, fue bastante laborioso, pero... Oye, satisfecho. Qué bien, no, la verdad que te ha quedado un manga espectacular, muy recomendable. Yo mismo me lo digo. Además es un tomo único, lo cual siempre lo hace mucho más atractivo. Anabel, tú como editora te agradeceré que nos describas también el arte de Joan. ¿Cómo es el dibujo de Joan? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando abra este tomo? ¿Cuál va a ser tu primera impresión? Yo creo que una de las primeras impresiones que se pueden llevar es que es un dibujo limpio, aparentemente sencillo, pero que cuando te vas fijando no es que haga cualquier cosa y tire. Tú ves las páginas y dices, pues quizá no está tan trabajado como otros, pero es que estoy segura de que detrás de cada página, detrás de cada viñeta hay varios bocetos y bastante trabajo detrás. Es un trazo limpio que fluye. Además,
creo que es algo muy importante. Joan ha sabido escoger un tipo de guión que va bien a su estilo de dibujo, pero creo que en parte es una gran virtud por parte de Joan el saber exactamente qué tipo de historias puede contar con el estilo de dibujo que tiene, porque es lo que él ha dicho antes también. Él ha dibujado una historia que quería dibujar. Entonces ha sabido adaptar su estilo de dibujo, que ya lo conocíamos con Okasan, que era parecido pero no es igual, lo ha adaptado a la historia que quería explicar con Eterno Yoshio, que es que además es lo que dice, tienes que pasar de una Okinawa en guerra, en posguerra, en digamos premodernidad, a lo que es el Japón de hoy en día, mucho más moderno. Luego también hay, que creo que luego lo ibas a comentar, hay un pequeño salto a lo que sería Occidente, a lo que sería España, y eso también lo ha sabido plasmar, y no es tan fácil el poder adaptarte a eso y hacer que además quede todo orgánico y que quede natural. A mí lo que más me ha gustado de esta historia, aparte de la trama, es lo fácil que es sumergirte en ella, y no ha habido nada que me haya hecho salir, que de repente tú estés leyendo y tu subconsciente te diga, uy, qué raro, ¿y esto? ¿O en qué momento empezó la televisión? Porque las estoy viendo aquí en posguerra, ¿realmente tenían una tele esta gente? Entonces a mí este tipo de cosas, esto ya es cosita mía, a veces hay cosas que me hacen sacar de la historia porque me parecen incongruentes. Y en ese caso creo que ha sabido construir algo muy coherente tanto a nivel de guión y a nivel de dibujo para sumergirnos y meternos en este viaje con tortugas marinas de por medio, que creo que era lo que él quería, era explicar la vida de una persona aparentemente normal, que sí que es cierto que ha vivido por la época que le ha tocado vivir, porque bueno, supongo que si lo hubiera podido elegir no hubiera escogido la guerra precisamente, pero ha vivido una vida como normal y ha intentado hacer el bien en su entorno más contento, en su parcelita de terruño, sí, y de intentar que la gente que quería y la que tenía más cercana viviera lo mejor posible, y él decía lo que a él le funcionaba y a lo que a él le iba bien. O sea, en ningún momento tampoco intentaba leccionar, en ningún momento intentaba obligar a nadie. Lo que sí que también, y creo que es algo que me gusta mucho de este personaje, es su perseverancia, porque él trabajaba y trabajaba para lo que él estaba convencido de que era bueno para sus pacientes y para sus amigos y para la gente que le rodeaba. Y no era una persona para nada que se enfrentara a los demás, o sea, era como muy majo, ¿no? Como muy buen tío. Pero cuando tiene que enfrentarse a los poderes establecidos que le dicen, no, es que esto tiene que ser así porque siempre ha sido así, él se enfrentaba y decía, no, esto no lo voy a hacer, porque estoy convencido de que esto no es así. Y si se tenía que enfrentar para proteger a sus pacientes, él se enfrentaba. O sea, sabía las batallas que tenía que luchar, y cuando pues a lo mejor con un poquito más de mano izquierda podías acabar consiguiendo lo que quería. Pero creo que es eso, sobre todo es que es un personaje que te puedes creer realmente. Todos hemos conocido un Yoshio. Quizá no todo, pero diferentes aspectos de Yoshio son tan humanos que piensas, sí, es que es verdad, es creíble, sobre todo. Y eso es algo que en un cómic costumbrista es lo más importante, porque hay algunos que a veces te los venden como costumbristas y dices, bueno, no sé, quizá no tanto, pero yo a él me lo creo. Anabel lo acaba de revelar, yo doy fe, es una lectora tremendamente exigente, y si dice que a ella no le ha sacado Eterno Yoshio de la lectura es porque realmente merece mucho la pena este manga. Yo leo con el móvil al lado y en la pestaña y el tapa abierto para buscar. No, de verdad, yo he tenido que dejar de leer para buscar cosas porque me parecían raras. Pues apuntaos, si Anabel, yo que soy rara, pero requiere de esta precisión lectora, ha disfrutado mucho con Eterno Yoshio, vosotros lo vais a hacer también. Joan, al hilo de lo que comentaba Anabel, esta evolución en los escenarios, esta evolución en los personajes, Eterno Yoshio abarca un periodo amplio de tiempo. ¿Cómo ha sido trabajar esta evolución estética en los personajes? Porque claro, muchos aparecen de pequeños y van evolucionando con el tiempo, ¿no? Maduran, se hacen adultos, se hacen incluso ancianos. Esa evolución, ¿cómo ha sido a la hora de retratarla gráficamente? Eso fue también, podríamos decir, otro reto, porque a veces una persona adulta no se parece en nada al personaje que ha salido de niño, ¿no? Entonces yo creo que en el personaje de Yoshio, por ejemplo, lo fundamental era que siendo adulto continuara siendo bondadoso como era de pequeño, perseverante y con esa mirada tan simpática y tan humilde, ¿no? Entonces yo creo que, y físicamente también los tienes que mantener, claro, el pelo les crece,
pues hay una época que está como más griñoso el niño porque viven en pobreza y tiene el pelo más largo. Pero hay truquillos también, todo hay que decirlo. Pues, por ejemplo, poner la ceja entrecortada, que es característica, pues bueno, también es un indicador de que te indica que Yoshio pues es ese personaje, ¿no? Uh-huh. Esos son truquitos también de dibujantes y tal. Pero realmente, pues bueno, no perder nunca la esencia del personaje, ¿no? Que siempre tengan al menos una actitud y físicamente intentar mantenerlos lo más fieles posible. Y una pregunta que nos gusta mucho hacer, que se la copiamos siempre a Jorge García, que como sabéis es uno de los guionistas de esta casa, pero aparte redactor de nuestra revista Descubre, y que cuando hace entrevistas él se la traslada a los autores completos, como en este caso Joan, que se ocupa tanto del guión como del dibujo. Tú cuando creas el guión, ya el Joan guionista, ¿está pensando ya en el Joan dibujante y le facilita las cosas o separas un trabajo del otro? No, va unido de la mano. Sí, ¿no? Sí. Esto está más marcado en Okasan, por ejemplo, ¿no? En Okasan, el personaje de Midori fue el que, vamos, marcó toda la historia físicamente y tal. Imagínate, ¿no? Primero creé yo el personaje de Midori y luego me salió la historia. En Eterno fue bastante paralelo, ¿no? Pero siempre buscando bueno, pues que esté concorde todo, ¿no? Y bueno, pues no lo separo en ese aspecto porque es que si no, quizás se vería raro. Creo que tiene que estar un poco unido, ¿no? Como decía Anabel, tanto el estilo de dibujo para la historia a que contar, ¿no? En esta historia, por ejemplo, pasa en Okinawa, entonces tienes que hacer mucho cielo azul y mucho clima tropical. Y eso me esforzaba, ¿no? Poner los cielos con nubes. Y que detallitos como, por ejemplo, el que vayan en manga corta, nunca ponerlos en manga larga, descalzos, que como viven allí, ¿no? Pues estas cosas tienes que tenerlas en cuenta tanto en el guión como en el dibujo. Entonces iban bastante de la mano, sí. Y ya Anabel mencionaba ahora recientemente este guiño que tú haces, sin intención de hacer ningún spoiler, pero hay unas escenas que transcurren en España en un periodo muy, muy reciente, muy, muy actual, pues que, digamos, contrastan o evidencian, ¿no?, la diferencia que existe entre el estilo de vida que puede existir en Okinawa y el occidental. ¿Era precisamente esa tu intención, de revelar la diferencia que existe entre ambas zonas con respecto a cómo afrontamos la vida con esa actitud y con esas ganas de vivir? Sí, 100%, porque ellos lo tienen como muy interiorizado y lo ven tan normal. Y en Occidente esto no se conocía, ¿no? Hubo dos autores, que son Frances Miralles y Héctor García, que publicaron, hicieron un estudio ahí en Okinawa y publicaron un famoso libro, famosísimo, que es el Ikigai, el libro que se llama Ikigai, que ha sido un superventas y ellos han hecho súper famosos y son los que pues trajeron al mundo occidental todo el tema te diría del mindfulness, pero no, más el Ikigai y más el estilo de vida de los japoneses, de los okinawenses. Entonces era importante destacarlo también, porque aquí, pues no teníamos ese conocimiento antes del libro ¿no? Pero hoy en día sí, pero consideraba que sí que era necesario en el libro poner una parte de, hasta dónde llega el poder de una persona, que en este caso sería Yoshio, de su perseverancia en lo que hizo, hasta dónde llega el poder cambiar toda una sociedad, ¿no? Y estamos hablando mucho del Ikigai, que es un concepto que quizás muchos de vosotros ya conocéis, pero habrá otros que quizás no. ¿Cómo lo podríamos definir de una manera comprensible? Y si alguien se anima a ponerlo en práctica, ¿cuál sería? Lo consulto a los dos, porque sé que los dos estáis muy vinculados a él. ¿Cuál podrían ser unos primeros pasos para adentrarse en la experiencia del Ikigai? Yo una de las cosas que me gusta del Ikigai es que hay como dos vertientes, ¿vale? Por un lado es lo que he comentado antes, el tener algo que te motive y que te haga levantarte, algo que para ti sea importante o que te dé placer, que no tiene por qué ser lo mismo a mí que a ti. Es decir, a mí, pues por ejemplo, es levantarme y tomarme mi café mirando el balcón con mis plantitas, y otra persona pues será coger, ir a pasear al perro o pintar un mandala, lo que sea. O sea, es alguna cosa que a ti te llene. No necesariamente tiene que ser productiva. Es decir, si por ejemplo para ti el Ikigai o parte de tu Ikigai es cuidar de tu huerto y luego es
ese pepino o esos tomates, hacerte una ensalada maravillosa, pues ostras, genial. O sea, es partida doble, porque parte del Ikigai también es pues cuidar tu alimentación y comer bien. Pero puede ser algo tan sencillo, pues eso, irte a dar un paseo por la playa o hacer ejercicio físico, que de hecho esto, lo que sí que creo es que el Ikigai reúne muchas cosas que en realidad o todos ya sabemos o ya se practicaban antiguamente, nuestros abuelos o bisabuelos, que puede ser hacer un poco de ejercicio cada día, el comer bien, el no comer hasta hartarse. Que sí que es cierto que a lo mejor nuestros abuelos y bisabuelos no podían comer hasta hartarse porque no podían comer hasta hartarse. Es decir, a lo mejor querían, pero no podían. Pero el hecho de, pues eso, el hacer un poquito de ayuno, el comer con un poquito de cabeza, el estar activos. Todos conocemos casos de pues estar abuelo o tal abuela de un pueblo de no sé qué, que tiene 107 años y cada día se levanta y se va al pueblo a tomarse el café, compra el pan, hace su huerto y dentro de sus posibilidades de movilidad y de edad, obviamente, vive la mar de bien felizmente. O sea que para mí el Ikigai sí que es eso. Y luego por otro lado también es escuchar un poquito a tu cuerpo, porque muchas de estas cosas que hemos dicho, todos ya lo sabemos. Cuando haces un poquito de ejercicio, ¿verdad que te encuentras mejor luego? Que a veces da palo. Yo soy la primera que he sido socia fundadora de mi gimnasio un montón de veces porque me apunto, voy un mes, por lo que sea, me resfrío, lo que sea, o uy, es que estoy preparando el salón, no puedo ir, y cuando me doy cuenta hace 3 meses estoy pagando y no me han visto el pelo. Pero me da rabia a mí misma porque luego cuando hago ejercicio me encuentro bien y pienso, es que eres tonta. O sea, ¿por qué no haces más ejercicio si luego te encuentras bien? Porque soy una vaga, eso lo reconozco yo. Sí, porque hábitos, siempre ¿no? Dices, luego lo hago y demás. Pero es eso, es esta, digamos, como satisfacción propia de hacer cosas que te sientan bien. Y más o menos todos lo sabemos. Todos sabemos qué tenemos que hacer para llevar una vida más saludable, para comer mejor. Lo que pasa es que, bueno, luego a veces pues la vida se pone de por medio y no puedes o estás cansado o demás. Pero muchos de los preceptos del Ikigai tampoco te están contando cosas que digas, nunca lo había imaginado. O sea, el hecho de estar ocupado, el hecho de tener una vida plena, el hecho de hacer cosas con las que disfrutes, que estés con gente que te haga sentir bien, que te alejes de las cosas y las personas tóxicas, tanto comida como personas, como actitudes, como lo que sea. Pero como que lo han vendido muy bien, o sea, lo ponen de una manera tan clara que cualquiera lo puede ver, identificarse, y a la mínima que piensas un poquito en lo que es, dices, ostras, pues es verdad. Pues sí que me he dado cuenta de, pues eso, pues los días estos en vacaciones que tengo más tiempo y cada día me levanto y voy a dar un paseo y tal, qué bien me encuentro luego, o qué bien duermo luego, o qué tranquilo estoy. Uh-huh. ¿Y tú, Joan, cuáles serían esas recomendaciones hacia la gente que nos ve, que nos escucha, que quiere profundizar en el Ikigai y ponerlo en práctica? Yo creo que no todo el mundo tiene claro cuál es su Ikigai. Creo que también hay mucha gente que lo tiene que buscar, porque a veces dicen, es que yo no tengo nada en la vida. O puede cambiar a lo largo de tu vida. Puede cambiar, evidentemente. Por ejemplo, un sector que lo tiene como muy claro, lo que es el Ikigai, es el sector del arte, ¿no? La gente que se dedica al arte o los deportes, que tienen como suelen ser hobbies, además, suelen ser esa dotación que tienen de decir, es que necesito dibujar cada día, por ejemplo, o escribir un libro, o pintar. Esto te hace mantenerte en vida, ¿no? Tener este tipo o un deportista, ¿no? Que cada día se quiere superar. Pero luego hay, como dice Anabel, unas cosas que son muy banales, nos pueden parecer muy banales, pero si a ti te funciona, como cuidar tu huerto, como dice Anabel, o cuidar de tu mascota, o no sé. Según los japoneses, realmente no hay que buscarle 3 patas al gato, quiero decirte, algo que te mantenga, que cada día te dé un motivo para levantarte. Eso te hará vivir más, según ellos, literalmente. Puede ser lo que sea. Tener un propósito en la... Un propósito, el que sea. Muchos japoneses tampoco lo tienen y se esfuerzan mucho en buscarlo, porque saben que les falta el Ikigai. Es súper curioso, también, que no todos lo tienen, claro. Entonces, yo creo que es una cosa de la sociedad que todos tenemos, lo tenemos todos, todos. Hasta que digas, no, es que yo no tengo nada. Seguro que tienes cualquier cosa para que levantarte cada día. Claro. Seguro. Es que yo no tengo esto, me pasa, no.
seguro que tienes esa motivación, segurísimo, tienes que buscarla. Ya veis lo interesante que es este eterno Yoshio, sobre todo, y os animo a que profundicéis sobre el concepto del Ikigai, del que yo no estaba tan familiarizado, y en conversaciones con Anabel y ahora con Joan, pues me está despertando un enorme interés. Joan, tú como mangaka nacional que eres, ¿no? Y creando mangas pues como este eterno Yoshio, que ya mencionábamos al inicio, que se sale un poco de lo que vienen siendo las estéticas y los argumentos de los mangas tradicionales, ¿cómo crees tú que acoge tu trabajo el mercado nacional? Es decir, ya que no es tu primera obra, sino que ya publicamos Okasan, ¿cómo te sientes valorado por el mercado nacional? La verdad, muy bien. No sé si queda mal decirlo así. No, todo lo contrario. Pero realmente muy bien. Ya con Okasan, la verdad es que me quedé alucinado con comentarios que me decían, o críticas o reseñas. No lo sé, a veces un autor no es consciente de lo que puede marcar a una persona, ¿no? Haces las cosas simplemente porque te gusta o porque, bueno, pues porque quieres vender un manga y tal. Luego te llegan mensajes por privado, lo que sea, ¿no? Y te quedas de piedra, ¿no? Me he sentido identificado con tal. Esto lo viví con Okasan. Entonces, con Eterno, pues bueno, espero que también les guste. Y no sé, si Eterno, yo siento que les puede aportar un poquito más, ¿no? Pues bueno, pues si no sabía alguno de estos aspectos, que lo podrán aprender, y si lo aplican en su vida, pues maravilloso. Todo sea por la salud, por la salud mental. Entonces, no me puedo quejar en absoluto. Aparte, haces una labor muy necesaria, ¿verdad, Anabel? Porque cuánto hemos trabajado y estamos trabajando en Norma por intentar convencer a los lectores de que el manga no es solo ciencia ficción, no es solo fantasía, sino que el manga cabe todo, porque el manga es cómic en japonés, y como un género tan amplio, pues lo admite todo. Qué suerte tenemos de poder contar con autores nacionales como Joan, que nos convencen y nos lo demuestran como mangas como Okasan o Eterno Yoshio, ¿no? Claro, nos lo pones fácil, porque a veces para mucha gente cuando piensa en manga, pues piensa en Dragon Ball o piensa en lo que decías, pues cosas más así, más shonen, más de acción, que eso es una parte de manga, pero es como decir que todo el cómic americano son superhéroes y no es verdad. Porque ahí tienes a Maus, por ejemplo, tienes otros cómics, que bueno, que sí que también es americano. Que el tanto por ciento quizá más elevado o el que más ha publicitado por lo que sea es de un género, vale, pero un manga es una herramienta perfectamente válida para contar cualquier cosa, al igual que el cómic. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser un autor que tenga algo que contar y que haya escogido este medio como podías haber escogido la literatura. Claro. O el cine, o lo que fuera. Entonces... lo que pasa es que creo que cada vez lo tenemos un poquito más fácil. Yo creo que, digamos, no sé si tú opinas lo mismo, José, que digamos que a los del cómic ya los tenemos convencidos, ahora tenemos que convencer un poco a los de fuera. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso también, ahí tenemos que unirnos todos los del cómic para convencer a los de fuera que lo que decíamos antes, una historia puede ser igual de buena. Lo que pasa es que si el autor escoge que quiere expresarla en viñetas, pues es igual de válido que si decide expresarla en negro sobre blanco, en texto tirado. Lo que depende es la historia y lo que decíamos, el viaje. Del mismo modo que te pedí antes que nos describieras Eterno Yoshio, que es la novedad de Joan C., como hemos venido mencionando durante toda la conversación, que también es el autor de Okasan, Anabel, por favor, para quien no la conozca, recomiéndanos Okasan. Pues Okasan fue el ganador de nuestro concurso manga, ¿de cuándo? 2021, ¿verdad? Y estaba publicación pensando, del 22. Sí. Exacto. Pues para los que no lo sepan, cada año organizamos un concurso manga en el que la gente nos presenta proyectos, hacemos una preselección, los hacemos públicos para que los lectores puedan votar los proyectos que más les gustan, y entre los más votados de ahí sale el ganador, cuyo premio es que al año se les publica ese cómic, que no sé si es tanto premio porque tenéis 9 meses para hacer un tomo y que es bastante trabajo. Es durillo. Es durillo. Sí. Pero Okasan fue el ganador de 2021, publicada en 2022, y es una historia centrada en una madre, porque el título Okasan en japonés es madre o mamá. Mamá. Sería más bien mamá. Y es la historia de una chica que vuelve a su pueblo natal con su niño pequeño, y en la casa pues ve cositas. Que de hecho ahora cuando estábamos hablando y hablábamos de lo del dibujo, que decía que en Okinawa, o sea que en Eterno Yoshio se ha esforzado mucho que sea todo como muy limpio, como muy claro, porque están en un paraíso tropical, me estaba acordando que en Okasan el dibujo era mucho más oscuro.
Sí, tiene escenas más oscuras, sí. En parte porque, primero, una parte se desarrolla dentro de una casa, que Sí. claro, por mucho que tengas, salvo que tengas ventanales de 6 metros, pues una casa en según qué zonas es más oscura, además en una zona rural, una casa, quiero recordar que era la típica casa como tradicional japonesa, así como un poquito más Sí. oscura y demás. Ah. Y luego hay algunas escenas en las que hay una tormenta. Sí, y medio demás. Entonces, tomo es de una tormenta. sí. exacto. Y estaba pensando que se une a lo que estábamos diciendo antes. Tienes que adaptar el estilo de dibujo a la historia que estás contando. El estilo de Eterno Yoshio no hubiera quedado rarísimo en Okasan, porque dices, yo les estoy viendo aquí al chico con un montón de problemas, que está viendo ahí lo que está viendo, y la madre con todo la mochila y el bagaje que se trae de venir de la ciudad con el niño pequeño, con todo lo que le había pasado, volviendo al pueblo, donde tampoco es que eran, digamos que tampoco no la recibieron con una alfombra roja precisamente. No. Y la ves allí como todos jiji jaja y piensas, lo que decíamos antes de la incongruencia era de ¿pero qué me estás contando? O sea, un poquito de, o si Yoshio lo hubiéramos puesto ahí, el chico ahí súper optimista y súper guay, con cielos encapotados y la Claro. gente súper triste, pues a lo Claro. mejor te hubiera costado menos transmitir ese mensaje. Y Okasan, tampoco estoy diciendo que Okasan ahora sea súper deprimente y tal, que la historia está muy bien, pero tiene más ese girito quizá un poquito más psicológico a nivel, pues bueno, la madre Sí. tenía, por lo que decíamos, tenía su bagaje, el niño también, porque los niños sobre todo, quiero recordar que el niño tenía unos 5 años o una cosa así, 4 o 5 años, era sí. pequeñito. Mm. Y que a veces la gente cree que los niños no se dan cuenta de las cosas, obviamente no se dan cuenta de todo, porque hay muchas cosas que no pueden entender, no tienen la madurez ni la comprensión para entender lo que había pasado, pero eso que se lleva y son esponjitas de todo lo que tenemos a nuestro Claro. alrededor, y creo que eso lo conseguiste expresar muy bien, porque por un lado la madre, que era mayor y podía exteriorizar lo que le había pasado, porque lo puede comunicar y lo comentaba pues con otros adultos, pues mira, me ha pasado esto, no me ha pasado lo otro, o a veces cuando tenía sus divagaciones y digamos que hablaba consigo misma, pero el niño no lo podía expresar porque muchas veces no sabía qué había pasado, pero sabía pues que mamá no estaba bien, que se habían ido al pueblo, que en el Además pueblo... tenía un hándicap que era sordomudo. Exactamente, o sea, el niño ya no entendía muchas cosas de que le Claro. pasaban, pero sí que te dabas cuenta de que el niño estaba sufriendo, lo estaba pasando muy mal, e intentaba capear el temporal con las poquitas herramientas que tenía, y la madre tenía el problema de que la pobre también, con todo lo que tenía, ni tenía Claro. ella tampoco las herramientas para ayudar a su hijo, ni a veces la batería, o sea, la banda ancha mental para poderle ayudar, porque a veces también, esto también lo hemos comentado alguna vez, cuidar del cuidador es muy importante. Exacto. El desgaste de cuando, o sea, cuando tú no tienes ikigai o motivación para levantarte, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a transmitírtelo a otros si no puedes ni aguantarte a ti No, mismo? te vas a la deriva. Exactamente, y el problema es que acaban sufriendo todos los de alrededor. Claro. En este caso, en el de Ocasa no, o sea, no acaba mal, no No, acaba no. mal, no sufráis. También es volumen único, por cierto, Sí. y está muy bien. Pero me gustó esto, o sea, me parece que lo hiciste todo muy elegantemente. O sea, de una manera muy elegante, y uno de los mayores logros. Yo siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho las historias cortas, porque A mí considero también, que es una señal de un buen autor en un espacio contenido poder contarte una historia. Es que es difícil. Es muy difícil, Sí. porque enseguida se te acaban las páginas. Claro. Cuando te das cuenta será de que me quedan 20. Es muy difícil que te quedes corto o que te pases. Dices, ay, me ha puesto demasiada información. O, uff, la mitad me sobra porque no quería Porque contar no da algo, para tanto. Porque no da para tanto. Entonces, mantener ahí el equilibrio considero que es difícil, ¿eh? Tanto en Okasan como en Eterno Yoshio, ¿tú te marcaste un número de páginas fijo o en función de lo que la historia te fuera marcando? En Okasan, bueno, al haber ganado el concurso de Norma ya tienes unas páginas Claro, es estipuladas, verdad. ¿no? Ujú. Sí que es verdad que le pedían a Abel, normalmente son 176, 192, por ahí. Hay margen a veces, ¿eh? Pero, O sea, a veces... Anabel, por favor, lo que hacemos los autores, por el tipo de guión me salen 8 páginas más, quedan 200 justas. Me dijo Anabel, sí, puedes hacerlo. Y en Eterno, no, simplemente hice el guión y tantas páginas me salieron, que son bastantes, 264. Tantas, y pues ya lo propuse así. Mira, es que me sale, bueno, no lo dije, me salen 264 páginas, esto sería el tomo. Me dijeron, correcto, pues. Fantástico. ¿Y estás trabajando en una nueva historia ya? ¿O tienes Sí. alguna idea? ¿Puedes contar algo? Sí, está en fase embrionaria, pero sí, otro tomo único, porque a mí me gusta, me siento cómodo haciéndolo. Y en este caso también sería un poco en la línea de estos de Okasan y Eterno.
En este caso sería de una mujer, una actriz, hasta ahí puedo decir. Y ¿Una actriz real o ficticia? Ficticia. Ujú. También ambientado en Japón, una actriz japonesa. Y también tocando temas de la sociedad y tal. Muy guay, con un... Bueno, no puedo decir más que nada porque está en fase embrionario. Cuando lo tenga, se lo enviaré a Anabel. Sí. A ver si lo aprueba y Permíteme a ver si tenemos suerte. Una última pregunta. ¿Época actual o siglo XX? No, de los 70-80. Una época interesante. Sí, mucho. Una época Más para el cine. Sí. Pues no sin antes animaros a que leáis Eterno Yoshio, que es un manga realmente muy recomendable por todo lo que Anabel y Joan han contado. Joan, te agradezco muchísimo que te hayas sentado a la mesita de Normaland y para presentarnos tu manga. Nada, muchísimas gracias a vosotros, yo encantado. Y Anabel, como siempre, compañera, un placer tenerte aquí. A ti por invitarme. Invítame más. Las veces que tú quieras. El próximo mes te lo dan a ti, Anabel. Ya, me parece que sí. Y a vosotros, como siempre, pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y nada, nos vemos o escuchamos en el próximo Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.